Cuando más necesitas estar informado. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capital. El índice de precios al consumidor de noviembre sube más de lo esperado. La inflación interanual llega al 13%. De acuerdo al INE, el índice anotó un aumento mensual de 1%, ubicándose muy por sobre las expectativas de 0,4 y 0,5% que proyectaba el mercado. Con una inflación ya cercana a la meta del Banco Central, ¿cierto? En una cifra en el orden del 4%, todo sigue siendo válido. La inflación está lamentablemente más activa que lo que se estaba esperando. Continúa la polémica. La ex seremi de Desarrollo Social Metropolitana, Patricia Hidalgo, concurrió y solicitó ante Contraloría investigar a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana y anunció querellas por injurias en contra de los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo. El ministro miente y de verdad le digo, como se lo dijo el gurú, pare de mentir. Se lo dije en su cara al ministro Jackson frente a él. Como a este gobierno le gusta la literatura, yo le diría al ministro Jackson que lea las historias de Pinocho y de Nixon también para que sepa qué les pasa cuando se miente. El presidente Gabriel Boric emplazó hoy a las fuerzas políticas a lograr un acuerdo constitucional. Esta jornada, a partir de las 14 horas, se retomarán los diálogos constituyentes luego que ayer, tras 13 horas de reunión, no se logró llegar a un consenso. Hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo. Sin embargo, también como presidente de la República, tengo la convicción que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Y vimos, particularmente en un sector de la izquierda, poca flexibilidad para llegar a esos acuerdos. Tras la conformación de la nueva quina para fiscal nacional, senadores critican nuevamente la turbiedad del proceso en cuanto a su elección. Si el presidente elige a la brevedad un nuevo nombre, el Senado estaría en condiciones de votarlo durante la próxima semana. Pero quiero insistir, hay senadores y senadoras que tienen preferencia en un sentido y otros que tienen preferencia en otro sentido. Por lo tanto, no es un terreno sencillo. Más de 1.500 licencias médicas fraudulentas anualmente eran emitidas por una agrupación de médicos extranjeros. La detención de 29 médicos se produjo luego que el Fondo Nacional de Salud advirtiera a las autoridades una extensión constante de los certificados. Este es el fraude de licencias médicas más grande que se ha identificado a lo largo de nuestra historia. Y en el exterior, la justicia argentina condenó a 6 años de cárcel a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por delito de corrupción. La autoridad aseguró que no volverá a ser candidata para ejercer cargos políticos. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 13 horas con 4 minutos, esta es la edición central. Aquí y ahora las noticias que de verdad importan de este día miércoles 7 de diciembre, en una jornada bastante noticiosa en lo que tiene que ver con la polémica, por ejemplo, que envuelve a la renuncia de la ex seremi de Desarrollo Social en la región metropolitana, Patricia Hidalgo, quien durante esta jornada ya concurrió a Contraloría para generar un recurso para que se investiguen los casos en contra del ministro Jackson, en contra de la ministra Carolina Toá incluso, y la ministra Camila Vallejo. Fueron los principales actores a quienes apuntó Patricia Hidalgo en esta denuncia realizada en Contraloría, además de anunciar querellas por las distintas calumnias que se le han estado, según señala ella, se le han estado efectuando. Hay que comentar que esta es una transmisión conjunta, son 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación que se unen desde Arica y hasta Punta Arenas para llevar a ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Nos escuchamos a través de la 96.5 FM en Santiago, en Inicia Radio, y también a través de la Radio Corporación en la 97.1 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. Hay que comentar también que estamos a través de los canales de televisión abierta en Santiago, en el 15.2 en Corporación Televisión, también a través del 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión y este mismo en el 38.2 de Punta Arenas, allá en la región de Magallanes.
Comentar también que estamos a través del 670 de BTR, además de las múltiples plataformas digitales y señales digitales de Veritas Capitur. Queremos estar en constante contacto con usted, por lo tanto tenemos nuestras líneas abiertas, nuestro WhatsApp, el más 569-8721-4575, nuestro WhatsApp, el más 569-8721-4575, y también a través del hashtag Aquí y Ahora mediante las redes sociales para que estemos comentando esta polémica que ya les habíamos estado adelantando, que involucra a la ex Seremi de Desarrollo Social Metropolitana, pero también estamos muy atentos a las importantes cifras que se han estado entregando en lo que tiene que ver con economía durante esta jornada. Hay un alza importante en el índice de precios al consumidor, la inflación que sigue creciendo en nuestro país. Ya vamos a estar detallando aquellas cifras, también una exposición que ha estado realizando el Banco Central a propósito del índice de política monetaria, el informe de política monetaria entregado por el Banco Central. También el ambiente que se está viviendo en torno a la elección de un nuevo fiscal nacional. ¿Qué es lo que están señalando los senadores? ¿Qué están emplazando? Hay algunos que han estado detallando incluso las condiciones, las capacidades que debe tener un nuevo fiscal nacional, candidatos al Ministerio Público. Recordemos que ya fue completada la quina por parte de la Corte Suprema. Por cierto, lo que está sucediendo en Argentina, la vicepresidenta de este país, ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada por la justicia a 6 años de cárcel luego de ser encontrada culpable como en delitos de corrupción, uno de los mayores delitos de corrupción que según se ha señalado allá en el país trasandino. Vamos a estar comentando todo esto y más a partir de este minuto en Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. Ya se lo adelantábamos, en materia económica ha habido una alza importante en lo que tiene que ver con la inflación. Vamos a conversar sobre esto con Rafael Martínez. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo, auditores televidentes, muy buenas tardes. Rafael, a ver, el Instituto Nacional de Estadísticas ya informó que el IPC, el índice de precios al consumidor, la inflación registró un alza de 1% en noviembre. Con lo cual el dato anualizado, la inflación interanual retomó el nivel de 13%, se habla del 13,3% más detalladamente. Según el órgano estadístico, el IPC en términos anuales es el 11º mes del año que se situó en 13,13%, como ya lo veníamos diciendo, mientras que en lo que va del 2022 la inflación en el país ha acumulado un salto de 12,5%. Ha hablado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también ha habido una exposición por parte del Banco Central en el Senado. Tú nos vas a contar todos los detalles y los antecedentes que has estado recabando con respecto a esta alza en la inflación, Rafael. Sorpresiva alza, Rodrigo, mala noticia para el bolsillo de las y los chilenos, porque el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, dio a conocer el índice de precio al consumidor, el IPC, de noviembre, experimentando un alza del 1% respecto al periodo del año pasado. Esta cifra, y ahí viene lo preocupante y lo sorpresivo, duplica las proyecciones del mercado, donde la última encuesta de expectativas económicas realizada por el Banco Central se esperaba un avance promedio del 0,4% del IPC en noviembre, que finalmente, insisto, se duplicó. En concreto, este índice es el utilizado para medir la inflación presente en el país, donde hasta noviembre del 2022 se ha experimentado un alza del 12,5%, mientras que en los últimos 12 meses, esto es a nivel del año completo anual, se registró un alza del 13,3%. Al respecto fue consultado el ministro de Hacienda, el encargado de la billetera fiscal, Mario Marcel, quien señaló que estas cifras, señalando que, si bien es cierto, son preocupantes, la baja en el precio de los alimentos importados y también eventualmente los combustibles podría proyectar que finalmente en los próximos meses se cumplan las ideas, las metas planteadas por el gobierno de poder llegar finalmente a fines del 2024 a una inflación que bordee el 4%. La disminución de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles son todos fenómenos que van a seguir vigentes durante los próximos meses, especialmente durante todo el próximo año. Así que creo que la perspectiva de terminar el 2023 con una inflación ya cercana a la meta del Banco Central, ¿cierto? En una cifra en el orden del 4%, como se ha señalado hoy día, esto sigue siendo válido.
Esta mirada optimista de Marcel, que reiteremos, busca que se bordee finalmente el 4% de inflación el próximo año 2023, no es mirada de manera compartida por parte de la oposición, particularmente el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, parlamentario de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, quien llamó al gobierno a sincerar cifras como la del desempleo y también la baja en inversión, revelando también, a su juicio, estas cifras una dicotomía entre lo que plantea el Banco Central y lo que proyecta el Ejecutivo. La inflación está lamentablemente más activa que lo que se estaba esperando. Y adicionalmente el Banco Central nos dice que el próximo año los índices de crecimiento van a ser más negativos de lo esperado y que la inversión va a tener nuevamente una baja. Entonces yo creo que ahí parte del problema económico que tenemos es que la falta de comprensión del gobierno de lo que estamos viviendo. Está claro que el Banco Central ha entendido el problema y ha actuado en consecuencia. También aquí y ahora consultamos a los expertos, hablamos con Ángel Cabrera, que es analista de Foret Consultores, que admite que efectivamente a nivel de los economistas y del mercado hay una sorpresa respecto a esta cifra inflacionaria del 1%, sin embargo también esto, a su juicio, podría incidir en que se postergue el recorte de tasa de interés que había sido anunciado eventualmente por el Banco Central. Es un dato sorpresivo, el mercado estaba esperando una inflación en torno al 0,4%, por lo tanto tuvimos una inflación que fue más del doble, revistiendo lo que habíamos visto con los datos de octubre. Esto debiera hacer que el mercado revise expectativas que habían reaccionado excesivamente fuerte ante el dato de octubre, en el sentido de que gran parte del mercado llegó a esperar un recorte de tasas de interés en enero. También fue entregado por parte del Banco Central, el Instituto Emisor Rodrigo, el informe de política monetaria, el IPOM, de diciembre de 2022. En él destaca que la economía chilena continúa su proceso de ajuste tras los importantes desequilibrios que acumuló el 2021, que tenía los rezagos, señalémoslo, de las ayudas sociales y también de los retiros del 10% de los fondos previsionales, generando un sobrecalentamiento de la economía local. A este respecto, el IPOM también establece que hay una idea de una reducción en los próximos trimestres y convergerá finalmente la meta al 3% en la segunda mitad del 2024 en cuanto a la inflación. Al respecto lo consultamos con Sergio Lehmann de BCI Consultores respecto a cuáles son las consecuencias que podría esperarse respecto a este informe de política monetaria. No hablaría de un panorama sombrío hacia 2023, sino que es una necesidad de ajuste de la economía, reconociendo, ¿no es cierto?, los deficiencias que se incubaron durante 2020-2021. Ahora, es importante hacer ver que la inflación todavía sigue siendo alta, pero el Banco Central anticipa en el mismo informe de política monetaria que habría espacio para comenzar a bajar la tasa de política en el segundo trimestre, de manera tal de permitir que ese proceso de ir recobrando el equilibrio sea bien llevado, digamos, de manera gradual. Expuso las cifras económicas el IPOM en esta jornada la presidenta del Banco Central, Roxana Costa, quien junto con entregar las estadísticas y las justificaciones para establecer esta política de la tasa de política monetaria de 11,25%, también señala, ¿no?, que efectivamente hay una serie de situaciones económicas, básicamente la baja en el empleo y también la baja de la inversión, lo que han derivado finalmente, señala la encargada del Banco Central, efectivamente que todavía estemos como país mantenidos ahí concretamente en un periodo de recesión económica. A su vez, los factores de costo que cobraron mayor fuerza en los últimos trimestres han comenzado o dan señales de aliviarse, aunque persisten en niveles elevados. Con todo, la brecha de actividad continúa elevada y la inflación se mantiene en niveles excepcionalmente altos, ambas señales de que el proceso de ajuste de la economía chilena aún no concluye, y en contemplando que la economía continuará contrayéndose. Cifras expuestas de la Comisión de Hacienda del Senado en esta jornada, donde se señala, por ejemplo, que la brecha de la actividad continúa elevada y también la inflación se mantiene muy por sobre la meta, ambas señales que afirman que hay un proceso de ajuste de la economía chilena que aún no concluye y que algunos, pese a que todavía no lo reconocen, lo admiten, Rodrigo, hablan de un proceso de recesión económica que recién podría cambiar, torcer este destino el año 2024. Y volviendo finalmente a las cifras del IPC, señalar, por ejemplo, en qué
elementos de la canasta base han tenido mayor variación y han incidido en este alza del 1%, particularmente alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,7%, también transporte con 1,3%, que son básicamente los elementos que han determinado, sumado también, por ejemplo, en forma negativa, los que se han mantenido a la baja, recreación y cultura, y estos son los elementos, reitero, que han generado estas cifras sorpresivas, insisto, para el mercado inflacionario el día de hoy. Ya, Rafael, entonces se trata de un alza de 1,0% en noviembre, lo cual, claro, no suena tanto, pero es importante por su dato anualizado, ¿no? Porque los últimos 13 meses ya se sabe que la inflación llega al 13,3%. Eso sí preocupa a los expertos y principalmente al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha señalado, eso sí, que durante el próximo año ya deberíamos empezar a ver una caída en lo que tiene que ver con la inflación. Sí, y también importante, lo hemos consultado con los expertos mientras reporteamos este tema, Rodrigo, lo preocupante que puede resultar el informe para el próximo mes, considerando que hay un alza importante, lo decíamos recién, de 1,7% en alimentos y bebidas no alcohólicas, situación que, como recordemos, diciembre, esta fecha que hay mucho consumo de estos productos, podría también significar que esta alta demanda implique también un panorama muy similar en lo que ocurra en el mes de enero del próximo año. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y ahora. Hemos estado siguiendo atentos la polémica que envuelve a la ex Seremi de Desarrollo Social en la región metropolitana, Patricia Hidalgo. Vamos a hablar y actualizar las impresiones, las reacciones a propósito de esta polémica con Óscar Cáceres, que ya está en contacto con nosotros. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a nuestros auditores y televidentes en todo el país. Óscar, durante esta jornada, Patricia Hidalgo, en compañía del abogado ambientalista Marcelo Castillo, concurrieron a Contraloría para presentar recursos para que se investiguen justamente toda esta polémica en la que se ve envuelta entonces la ex Seremi Patricia Hidalgo. ¿Qué es lo que se solicita? Que se investigue precisamente a la Comisión Ambiental de la región metropolitana, porque recordemos que lo que denuncia principalmente Patricia Hidalgo es que desde el gobierno la habían estado presionando para que impulsara ciertos proyectos que ella no pretendía impulsar, con los que ella no estaba de acuerdo. También sabemos que ha sido citado el ministro Giorgio Jackson, junto con la subsecretaria de la cartera de Desarrollo Social, a la comisión de esta misma cartera en la Cámara de Diputados para indagar todo este caso. Tú nos cuentas todos los antecedentes, Óscar. Claro, porque lo que hemos visto durante los últimos días es una arremetida comunicacional bien agresiva por parte del gobierno, a la que ha salido a responder Patricia Hidalgo, quien precisamente ayer, nuestros auditores y televidentes recordarán, estuvo con nosotros en conversación en exclusiva en Aquí y Ahora. Patricia Hidalgo ha señalado que el ministro Giorgio Jackson está faltando a la verdad y también ha criticado al gobierno feminista, dice ella, de Gabriel Boric, de tratarla tan mal siendo ella una mujer que está en política. En este contexto, entonces, es que hoy día, en un nuevo episodio de esta polémica que se ha generado entre la ex Seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana y la cartera que dirige el ministro Giorgio Jackson, llegó junto a su abogado, Patricia Hidalgo, a la Contraloría General de la República a denunciar la posibilidad de que hayan habido algún tipo de irregularidades en la votación de proyectos ambientales. Pueden existir faltas administrativas y o ambientales y dice Patricia Hidalgo, aquí se deben buscar responsables, aunque ella ayer en la entrevista con nosotros decía que su votación más que técnica tuvo un carácter político, pese a que advierte y ha insistido en que recibió presiones por parte de su jefatura para votar de determinada forma proyectos que puedan tener algún tipo de cuestionamiento de carácter medioambiental. Escuchemos lo que dijo Patricia Hidalgo al presentarse ante la Contraloría, diciendo que fundamentalmente lo que ella está buscando es que se limpie su honra respecto de graves acusaciones que se han hecho por parte del gobierno. El ministro miente y de verdad le digo, como se lo dijo el gurú, pare de mentir. Se lo dije en su cara al ministro Jackson frente a él. Le dije, ministro, yo nunca me he descoordinado con mis jefaturas. Yo nunca he tenido con ellas una irresponsabilidad respecto del mando que ellas tienen. El único problema que tuve con ellas es que me obligaban a aprobar los proyectos del SEA. Y el ministro sabe que lo que él hizo fue bajarme la mirada.
Claro, esa es la versión que ha señalado y ha sostenido Patricia Hidalgo en el contexto de esta polémica que se ha generado con su anterior jefe, que es el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Pero quizás las acusaciones más importantes, más que cómo votó o si recibió o no instrucciones respecto de cómo votar proyectos de carácter medioambiental, están fundamentalmente en que ella no habría actuado de manera diligente ante la denuncia de una violación de una niña en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, del cual sería responsable, según la versión del gobierno. El abogado de Patricia Hidalgo, Marcelo Castillo, señaló que la presentación de esta denuncia es por infracción administrativa y también a la legislación ambiental, y buscan restablecer y establecer que el órgano contralor en definitiva apunte a quién dice la verdad y quién miente en toda esta historia. Como a este gobierno le gusta la literatura, yo le diría al ministro Jackson que lea las historias de Pinocho y de Nixon también, para que sepa qué les pasa cuando se miente. Y también le recordaría los consejos que le dio Don Valés, que se deje de mentir. Por lo tanto, acá hay engaño a la opinión pública por parte del ministro Jackson y todos los secuaces que han aparecido. Bueno, los secuaces de los cuales habla el abogado Castillo, entendemos se refiere a quienes han salido a levantar la voz en nombre de Giorgio Jackson, han salido en su defensa, entre otras, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, la delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez, y también la presidenta del Partido por la Democracia, partido donde milita Patricia Hidalgo, que ha salido a fijar postura y defensa respecto del ministro Giorgio Jackson en desmedro de la situación de la propia Patricia Hidalgo. En este contexto hay que agregar además que desde la Comisión de Desarrollo Social y Familia de la Cámara de Diputados y Diputadas se ha insistido en que van a pedir a Patricia Hidalgo que concurra a esta instancia para que dé su versión de estos hechos, y lo propio harán con el ministro Giorgio Jackson, recordando además que los republicanos han planteado la posibilidad de acusar constitucionalmente al titular de Desarrollo Social. Así lo señala la presidenta de esta comisión de la Cámara, la diputada Marlene Pérez. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Social, decidí citar a una sesión extraordinaria al ministro Jackson y a la subsecretaria para que nos expliquen sobre las graves acusaciones que podrían ser constitutivas de delito. Por lo tanto, es urgente conocer todos los antecedentes, y además vamos a escuchar los descargos de la ex-seremi Patricia Hidalgo, quien confirmó que estará presente en la sesión del día miércoles 15 de diciembre. Vamos a ver si efectivamente se concreta la comparecencia del ministro Jackson o la subsecretaria de Desarrollo Social, toda vez que está absolutamente claro que Patricia Hidalgo ha asumido una posición de presencia comunicacional importante. Ella ha salido a contar su propia versión de los hechos luego de haber sido duramente emplazada por parte de autoridades políticas desde el propio Palacio de la Moneda. El ministro Giorgio Jackson finalmente habló ayer por la tarde, lo hizo acompañado de la directora de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, quien quedó en el camino. Hay que consignar para la candidatura a la Fiscalía, a la jefa del Ministerio Público, y en este contexto el ministro Giorgio Jackson mantuvo todos sus dichos respecto de los cuestionamientos a Patricia Hidalgo. Yo siempre voy a estar disponible tanto para colaborar con la Contraloría, con la Justicia, con el Congreso, si es que llegasen a tener distintas preguntas. Por lo tanto, yo al menos estoy plenamente disponible para contestar donde sea las preguntas referidas a este caso. Yo estoy con mucha tranquilidad de que el equipo de personas que tienen que estar al servicio de este ministerio tienen que estar comprometidos dentro de las prioridades presidenciales con la niñez y la adolescencia. Bueno, ahí está la polémica instalada que avisora que efectivamente va a tener otros capítulos durante los próximos días, particularmente la próxima semana cuando se retome la actividad legislativa en el Congreso Nacional, con esta citación al ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, a la subsecretaria de Desarrollo Social y también a Patricia Hidalgo, quien ya ha confirmado, como escuchábamos, que va a asistir efectivamente a responder a la comisión investigadora respecto de los planteamientos que se han hecho en su contra por parte del gobierno, que le pidió la renuncia, según ella, por votar o mantener una posición distinta a la planteada por el propio Ejecutivo en proyectos que ella cuestionaba desde el punto de vista ambiental. Rodrigo. Ya, Oscar, llama la atención que Patricia Hidalgo y su abogado mantengan tan tajantemente
el hecho de que el ministro miente, lo acusan de mentiroso, incluso lo instan a leerse las historias de Pinocho, como escuchábamos al abogado, y recordando también lo que el consejo que le había dado Bombalet en un programa de televisión hace algunos años atrás, que dejara de mentir, le decían al actual ministro Giorgio Jackson. Llama la atención que ni siquiera toquen el tema de la presunta violación a una niña en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, tanto el equipo de Patricia Hidalgo no toca este tema de la presunta violación, mientras que el lado de Giorgio Jackson, por llamarlo de alguna forma, no toca lo de la presión ambiental, a no ser que se lo pregunten. Entonces, la duda nace desde lo tajante que son desde el equipo, el team Patricia Hidalgo, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a no referirse justamente a lo de la violación, a la presunta violación a una niña en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Claro, yo quiero puntualizar que en el caso de la referencia a Pinocho se alude al personaje de cuento, ¿no? De este cuento de origen italiano, al que le crece la nariz por mentir. Ninguna referencia a ningún personaje de la historia reciente de Chile, para que lo aclaremos y lo puntualicemos. Exactamente. Como primera cosa. En segundo término, efectivamente, ayer le preguntábamos a Patricia Hidalgo, nosotros aquí y ahora, en la entrevista que tuvimos con ella en exclusiva, en este horario, respecto de esta denuncia, porque el tema de la presión o no de votaciones desde el punto de vista medioambiental, la verdad que no tiene mucho sentido, ni parece ser lo más relevante. Aquí la historia, que a mí me parece que ha quedado o intenta ser escondida de la situación de Patricia Hidalgo y de lo que ocurre con su salida del Ministerio de Desarrollo Social, dice relación con la situación de esta niña que habría sido violada al interior de una dependencia de dicha cartera. Y le preguntábamos ayer a Patricia Hidalgo respecto de esto y ella dijo que iba a evitar referirse a esto por las implicancias legales que ella podría asumir en virtud de su defensa. Pero en otras declaraciones que ha hecho a otro medio de comunicación, ha declarado que esto es inverosímil, que no tiene mucho sentido que la acusen de algo así, porque los hechos habrían tenido ocurrencia en una dependencia de nivel central y no de nivel regional, como es la Seremía de Desarrollo Social de la Región Metropolitana. Más allá de dónde ocurrieron los hechos, aquí claramente, independiente de que tú seas o ministro o director de un director nacional de algún servicio, si efectivamente ocurrió un hecho como el que se está señalando, más allá de quien sea, hasta la persona que tiene el mayor nivel o el menor rango al interior de un servicio público, cualquiera debería haberlo denunciado y haber tomado las medidas. La verdad que esperamos que esto se aclare también respecto de la víctima que habría ocurrido en este caso, y la víctima no es ni Giorgio Jackson ni Patricia Hidalgo. La víctima es la menor que presuntamente habría sido violada. Esta es una situación bastante grave y me parece que a esto se le quería echar tierra por parte de la cuestionada Patricia Hidalgo respecto de este tema. Efectivamente, Oscar, vamos a ver cómo procede entonces la Contraloría en torno a esta polémica generada por la renuncia de la ex Seremi Patricia Hidalgo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Y estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es elegido como la persona más relevante del año por la revista Time. Y en Chile, el presidente Gabriel Boric promulga la ley de presupuesto 2023. Además, lo escuchábamos recién, presentan ante Contraloría requerimiento por caso Patricia Hidalgo y abogado apunta contra el ministro Giorgio Jackson. Estas noticias están disponibles en aquiyahora.cl. Aquí y ahora, te informamos todo. Bien, y ayer conocíamos también de un operativo realizado por la Policía de Investigaciones en el que se detuvo a casi 30 personas extranjeras que emitían licencias médicas falsas. Vamos a hablar de este caso con Mariana Caroca. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Mariana, es efectivamente un grupo de 29 personas, 29 médicos, 24 de ellos extranjeros, fueron detenidos en la región metropolitana por la emisión de licencias médicas fraudulentas. Además de este delito, se les imputa también fraudes de subvención, asociación ilícita y lavado de activos. Hay detalles bien interesantes, por decirlo de alguna forma, que se entregaron durante el balance de este operativo que dejó a 29 personas detenidas. Tú nos cuentas todos los antecedentes, Mariana. Claro, se trata de una agrupación de estos 29 médicos, tú lo adelantabas, 24 de ellos de nacionalidad extranjera, específicamente colombianos, que fueron detenidos por la Policía de Investigaciones, acusados de emitir estas licencias fraudulentas tras una denuncia hecha por FONASA y algunas ISAPRES. La ministra del Interior, Carolina Toá, señaló que se trata del fraude de licencias médicas más grande que se ha identificado a lo largo de la historia del país. Este es el fraude de licencias médicas más grande que se ha identificado a lo largo de nuestra historia. Esto pone en duda la calidad de personas que tienen certificado para funcionar, para trabajar y desenvolverse como médicos, como médicas, pero lo que es más grave de todo es que este es un fraude que termina extrayendo recursos del presupuesto de salud que tiene nuestro país. De una organización que está otorgando un perjuicio económico al patrimonio fiscal de más de 25.000 millones de pesos. Además, emitían en promedio una licencia cada 2 minutos. El director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, detalló también que las licencias eran ofrecidas a través de distintas plataformas. Médicos que otorgaban licencias falsas, cuales se ofrecían a través de internet, en redes sociales, a través del boca a boca, y que obviamente generaba esta emisión de una licencia en la cual ni siquiera era examinado el paciente. En cuanto también a las sanciones a estos médicos, y tras ser consultada, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, manifestó y aclaró que no se les podría revocar el título, pero sí se podrán tomar otras determinaciones. No, el título no se les puede quitar. Lo que se puede hacer es esta suspensión de la emisión de licencias, que en este momento es de 2 meses y se va a ampliar a 3 meses. Se les aplica multas que son de 250 UTM y se van a subir a 600 UTM. Y la otra vulnerabilidad que preguntaban tiene relación con el sistema de emisión electrónica, que también se va a hacer un control más estricto. Vamos a integrar el registro electrónico para que no tenga tanta vulnerabilidad la emisión electrónica de licencias médicas. El presidente de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, valoró también este trabajo mancomunado de las autoridades y dijo esperar que la justicia entregue una condena ejemplificadora. Yo valoro el trabajo coordinado que ha hecho la Superintendencia de Seguridad Social, FONASA, el Ministerio Público y la COMPIN, y espero que los tribunales de justicia terminen condena ejemplificadora, para que nadie más continúe realizando esta práctica que es tan dañina, no solamente para la fe pública, sino también para los recursos que en nuestro país se deberían destinar a salud, a recuperar la salud. Durante esta investigación se logró también la incautación de una serie de joyas y zapatillas personalizadas que eran propiedad de las personas que integraban esta agrupación, lo cual también da cuenta de un negocio ilícito lucrativo que manejaban. Además, hubo un allanamiento de 32 inmuebles y 2 centros médicos, Rodrigo. Ya, Mariana, es un duro golpe para el crimen organizado, así lo valoraron al menos desde la Policía de Investigaciones, y hay distintos datos que llaman la atención. Entre ellos, por ejemplo, fueron 2 centros médicos los allanados y 32 domicilios. Sin embargo, hay un dato que es bien llamativo respecto de que, por ejemplo, se habla de la cantidad de licencias médicas falsas que se emitían por minuto. Se habla de era una gran cantidad en una corta cantidad de tiempo en una estadística, ¿no? Por lo tanto, se trata de un duro golpe para el crimen organizado, según lo señalaron desde la PDI.
Claro, se emitían un promedio de una licencia cada 2 minutos. Esto también se debe a lo fácil también que se ofrecían. Se hablaba también, lo señalaba el director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, por medio de redes sociales, por medio de boca a boca, pero acá también hay una responsabilidad bastante grande por parte de la gente que adoptaba y que recurría a estas licencias médicas, y que fue también información que entregó la ministra de Salud que también están siendo investigados, y que estas personas que se estaban beneficiando con estos certificados, porque finalmente estaban también siendo beneficiados con los dineros que recibían por medio del Fondo Nacional de Salud, un monto tampoco no menor, según lo que señalaba la ministra del Interior, Carolina Toá, 25.000 millones de pesos, lo que se ha establecido por el momento, porque la investigación sigue también en curso, y también no menor saber que se trataría de el fraude en esta materia de licencias médicas más grave y más grande también de la historia de nuestro país. Perfecto. Mariana Caroca, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora. Aquí y ahora. El mundo. El Tribunal Oral Federal número 2 de Buenos Aires condenó este martes a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el marco del caso Vialidad, que investiga la concesión fraudulenta de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. A través de una audiencia celebrada de forma virtual, los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez condenaron a la exmandataria en su calidad de autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El fallo es considerado histórico al tratarse de la primera vicepresidenta argentina en ser condenada por corrupción mientras ejerce el cargo. De todos modos, Cristina Fernández no irá a prisión y podrá seguir en sus funciones en la Casa Rosada. Incluso podrá postular como candidata en las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2023, ya que la exmandataria tiene la posibilidad de apelar y recurrir a la Corte Suprema en un proceso que podría demorar años. Escuchemos parte del ambiente y cómo lo señalaban los jueces cuando dictaron la sentencia en contra de la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Reiteramos, de todos modos, Cristina Fernández no irá a prisión y podrá seguir en sus funciones en la Casa Rosada. Incluso podrá postular como candidata en las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2023, ya que la exmandataria tiene la posibilidad de apelar y recurrir a la Corte Suprema en un proceso que podría demorar años. Podrá postular como candidata en las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2023, algo que la propia actual vicepresidenta de Argentina descartó en un discurso que emitió justo después de que se dictara esta sentencia en su contra. Si una causa en la cual un juez, el doctor Julián Ercolini, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente y luego, cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, la resucita como por arte de magia, está claro que cuando hace todo eso un juez, y ese juez, porque bueno es reconocer que tampoco estuvo solo, es ratificada esta conducta por todas las instancias superiores hasta la Suprema Corte de Justicia, está claro que la idea era condenarme. El tribunal, no obstante, desechó encontrar culpable a la exmandataria del delito de asociación ilícita, razón por la cual no accedió a la petición del fiscal Diego Luciani, que pedía un total de 12 años de cárcel para la vicepresidenta. Además de Fernández, la justicia condenó a 6 años de prisión al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner y señalado como el beneficiario de la concesión fraudulenta de obras públicas en su carácter de partícipe en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También fueron condenados a 6 años de cárcel el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nelson Periotti, sobre quienes la Fiscalía pedía 10 años de prisión.
Por otro lado, el ex intendente de Río Gallegos, Juan Carlos Villafañe, fue sentenciado a 5 años de prisión e inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos. La Fiscalía pedía para él 6 años de cárcel. En tanto, el exdirector de Vialidad, Mauricio Collareda, y el expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad, Raúl Pavesi, recibieron la condena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudar al Estado. Mientras que Osvaldo Daruich, ex jefe del Distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitado para ocupar cargos públicos. Y a pesar de la condena, volvemos a reiterar, Cristina Fernández no irá a prisión, puesto que tiene la posibilidad de apelar y recurrir a la Corte Suprema en un proceso que podría demorar años. Así lo planteó el analista internacional Juan Francisco Coloane de manera escueta en conversación con Aquí y Ahora. Por la investidura que ya tiene porque vicepresidenta, en primer lugar. En segundo lugar, hay una apelación que puede en el curso y puede tomar lugar. Finalmente, la justicia decidió absolver al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas, Claudio Abel Fatala, al ex titular de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Héctor Garro, y al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Aquí y ahora, deportes. El mundo se sorprendía ayer cuando Marruecos derrotaba por penales a España y se instalaba en la siguiente fase del Mundial de Qatar 2022. Hay otros resultados que están llamando la atención, hay partidos que sin duda van a dar que hablar. Vamos a hablar de todo esto en el marco del Mundial de Qatar 2022, también en la presentación de los deportes del Agora.net junto a Matías Alcántara, que ya está en contacto con nosotros. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, fue sorpresivo lo de Marruecos. Esto pensando, antes del Mundial, era uno de los equipos que uno no imaginaba en cuartos de final. Sin embargo, por lo mostrado, por lo que se vio en Qatar, tiene todos los méritos para estar entre los 8 principales equipos de esta justa. Eliminó a España, pese a que el conjunto de Luis Enrique dominó la posición, pero fue una posición estéril. 73% tuvo el balón el conjunto español, pero apenas remataron un par de veces a la portería de Bono, arquero que juega en España, es arquero del Sevilla y que le da la clasificación a Marruecos. Tapó 2 penales del conjunto español, el primero de ellos dio en el palo. Los 3 penales ejecutados por los españoles fueron malogrados. Marruecos entonces está en cuartos de final. Vamos a escuchar el análisis bastante particular, bastante peculiar de Marcos Llorente, volante del Atlético de Madrid, que ha generado una ola de críticas en España por lo que dijo. Lo escuchamos. Reflexión, pues que hay que seguir trabajando, mirando para adelante, que al final estamos haciendo las cosas muy bien, tanto en la Euro como aquí nos hemos ido en penaltis y no hemos sido capaces de echarnos en los 120, entonces algo estaremos haciendo bien. Obviamente hay muchas cosas que corregir y lo haremos, y ahora a estar más unidos y juntos que nunca. Están haciendo las cosas bien en el sentido de que tienen la pelota, pero no sacan nada con tenerla, si no son eficaces frente al arco. Y peor aún, ni siquiera han generado muchas ocasiones de gol. España, después de que fueron campeones del mundo en el 2010, ha disputado 3 mundiales. El 2014 en Brasil, donde ganó un partido frente a Australia, cuando ya estaban eliminados los españoles. Después, en el 2014 también ganó un partido, y ahora el 7-0. 3 partidos, muy poco para una potencia, o lo que se dice es una potencia mundial como España. Los cuartos de final ya están listos, los emparejamientos. Esto comienza el viernes al mediodía. O Croacia frente a Brasil. Brasil hasta hoy es el gran candidato para llevarse el Mundial y, por supuesto, con mayor razón, para abrochar esa llave. Brasil quiere ser campeón después de 20 años. Fue la última vez que un equipo sudamericano levantó la Copa del Mundo. Ese mismo viernes, Países Bajos, Holanda, va a enfrentar a la Argentina. Buen partido, fuerzas parejas. Los argentinos piensan que pueden llegar lejos superando a Países Bajos, pero Van Gaal, un viejo zorro en esto del fútbol, está calladito buscando seguramente
el detalle para complicar a Argentina. Le va a poner alguna marcación personal o una marcación mixta a Messi. Sin duda vamos a ver aquello el viernes. El sábado, la sorpresiva Marruecos, con figuras importantes, con Hakimi, el arquero Bono, del Chelsea, va a enfrentar a Portugal, que está con Cristiano Ronaldo muy enojado. Esta mañana no quiso entrenar con las reservas, no quiso hacer el trabajo de regenerativo con los suplentes, así que se fue al gimnasio. Cristiano Ronaldo, porque ayer fue alternativa, ingresó en el segundo tiempo en el triunfo holgado de Portugal 6-1 ante Suiza. Será el sábado a las 2 entonces este duelo entre Marruecos y Portugal, y el mejor partido de cuartos de final en el papel, sin duda, es el de Inglaterra y Francia. El ganador de esta llave se perfila también como uno de los finalistas. El candidato es Francia de superar esta llave, pero los ingleses han demostrado un excelente fútbol, buenos goles, grandes jugadores, así que está abierto. Eso es en el Mundial, donde vamos a tener 2 días de pausa. No habrá fútbol hoy, tampoco mañana, después de haber disfrutado 17 días de Mundial sin interrupciones. Hoy día se toma un descanso, lo propio mañana, el viernes se retoma la actividad. En nuestro país hay noticias en Colo-Colo. Comentábamos ayer en la tribuna la partida de el jugador Óscar Opaso, que había acordado las condiciones económicas con el conjunto del Monumental. Sin embargo, faltaba algo muy importante, la firma con que se sella cualquier acuerdo. Como no se estampó la firma nunca, llegó una oferta de Racing y el jugador, con 32 años, aprovechó la oportunidad de jugar en el extranjero. Se le pidió cuenta a Daniel Morón, está muy enojado con el director deportivo de Colo-Colo, muy enojado. Por eso ayer el ex arquero salió a explicar el caso de Opaso. Lo escuchamos. Fuimos pimponeando con contratos para un lado y otro. El día jueves de la semana pasada nosotros le entregamos la última solicitud que nos habían hecho su representante, la última solicitud que ellos nos estaban, que era de forma más que nada. Le entregamos para ya finiquitar y firmar. Bueno, y hasta el día de hoy no lo firmamos, apareció esto de Racing y nosotros estamos esperando, digamos, una respuesta de, ¿cómo se llama?, de Opaso. Estaba molesto también Gustavo Quinteros, que está en Qatar celebrando o acompañando a la selección argentina y también comentando los partidos. Se enteró y estaba muy enojado. Dijo de los jugadores que tenían que renovar, el más importante era Opaso. Sin embargo, lo pierden a su lateral derecho. Es probable que también ocurra lo propio con el lateral izquierdo, que es Suazo, el capitán de Colo-Colo. Llegó Ramiro González, ayer cumplió su primera la visita al Estadio Monumental. Es uno de los refuerzos de Colo-Colo. En la U ya tiene fecha para el debut de Pellegrino. El 4 de enero va a comenzar un triangular frente a Rosario Central y Coquimbo Unido. Esto en la cuarta región. Vamos a ver ahí el estreno en un amistoso de técnico Pellegrino. Mientras que en la segunda división, recordemos, Rodrigo, Cobreloa perdió una final increíble frente a Copiapó. Había mucha ilusión en Calama, había mucha esperanza de volver después de 8 años a la máxima categoría. Sin embargo, no ocurrió y los jugadores comenzaron a ser amenazados y hostigados por parte de la hinchada. Vamos a escuchar a Nicolás Maturana, que habla sobre esto. Déjense andar amenazando a los jugadores, déjense andar diciendo cosas a los jugadores, que hacen show los jugadores, que ya empezó Maturana. ¿Qué empezó Maturana? Porque dice la verdad Maturana. Por eso empieza, que están despidiendo a los jugadores por WhatsApp. Una vergüenza me daría, no decirle a la cara a un jugador, si es que no te necesitamos. Están amenazando a través de las redes sociales. Esperemos que esto pare. Los jugadores, como ninguno querían ganar, no lo consiguieron, se enfrentaron a un rival mejor, que al final alcanzó el objetivo, que es subir a la primera categoría. Así que, Rodrigo, ese es el panorama que se vive en nuestro fútbol. Efectivamente, también hay novedades con respecto a Magallanes. Ya, por ejemplo, anunciaron la renovación de el experimentado volante César Cortés. Exactamente, Magallanes es un equipo que consiguió todos los objetivos de esta temporada. Todo lo que disputó lo ganó. Estamos hablando de la Copa Chile y estamos hablando del torneo de segunda división. Tendrá un desafío el 15 de enero frente a Colo-Colo en Rancagua. Se va a jugar la Supercopa, así que Magallanes está haciendo lo posible por mantener el plantel. Algunos jugadores tienen ofertas
como por ejemplo el colombiano, el delantero colombiano también podría llegar al Estadio Monumental. Chester Cortés había anunciado su posible retiro, pero finalmente se va a quedar en esta temporada en la primera división. Esperemos que Magallanes también se quede mucho tiempo. Y te voy a contar un detalle, un dato, Rodrigo, una información que surgió hoy. Se hizo un resumen de las visitas de Google del año 2022 ligadas al deporte. Son visitas a nuestro país. En el primer lugar, los chilenos buscaron al Flamengo. En segundo lugar, clasificatorias de Qatar. Tercero, Copa América. Y cuarto aparece Magallanes. Magallanes entonces está generando mucho interés. Es la palabra más buscada. En el cuarto lugar aparece entre las más buscadas. Después aparece el Marsella por Alexis, por supuesto. Mundial de Qatar 2022. Manchester City, cuando juega Chile. Norwich por Marcelino Núñez. Y finalmente el Villarreal. No sabemos por qué. Pero Magallanes está en el cuarto lugar. Vamos a ver por qué genera tanto interés ahí el equipo, que sin duda es una... yo creo que todo el mundo tiene una simpatía ahí un poco implícita con este club tan histórico para nuestro país. Muchas gracias, Matías Alcántara, por la presentación de los deportes del Agora.net. Buenas tardes. Abrazo, buenas tardes. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. A esta hora, Transporte informa de la región metropolitana sobre restricción de pista en la costanera norte al oriente, a la altura Gran Vía, debido a choque de vehículo contra estructura. Hay procedimiento por asistencia vial, se recomienda transitar con precaución allá en la comuna de Vitacura. Reiteramos, restricción de pista en costanera norte al oriente, altura Gran Vía, debido a choque de vehículo contra estructura. Hay procedimiento a esta hora de asistencia vial, se recomienda transitar con precaución en la comuna de Vitacura. Y hace instantes, hace minutos, informaban también que fueron habilitadas todas las pistas de Obispo Umaña al norte con Arica al poniente, tras término de procedimiento policial por accidente de microbús. Hay flujo vehicular normalizado allá en la comuna de Estación Central. Noticias, opinión, análisis y todos los puntos de vista, aquí y ahora. Avanzamos en la revisión de las noticias. El presidente Gabriel Boric emplazó durante esta jornada a las fuerzas políticas a lograr un acuerdo constitucional. Durante esta jornada también, a partir de las 14 horas, se retomarán los diálogos constituyentes luego que ayer, luego de 13 horas de reuniones, no se lograra llegar a un consenso. El presidente dijo algo importante durante esta jornada porque se abre a la posibilidad del órgano mixto planteado desde Chile Vamos, un órgano mixto que estaría compuesto por 50 expertos y 50 personas electas por la ciudadanía. Nos cuenta los detalles Rafael Martínez. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, auditores. Vamos a abordar estas 13 horas de negociación que han tomado los partidos con representación parlamentaria para poder lograr un acuerdo constituyente. También entra de lleno al debate en esta situación que aún no se resuelve el presidente Gabriel Boric, quien señala o emplaza finalmente a los partidos políticos a cerrar un acuerdo en cuanto a una carta fundamental. Señala el mandatario, por ejemplo, que hay una situación en que es conveniente tener, por ejemplo, un acuerdo imperfecto que una convención mixta. Tengo la convicción que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Y por eso insto a que, para entregarle certeza a la ciudadanía, para poder enfocarnos todos en las prioridades que tiene nuestro pueblo, los partidos políticos estén a la altura de las circunstancias y seamos capaces de entregarle un mecanismo claro, con más democracia, para la concreción de un nuevo pacto social a nuestro país. También hay reacciones de parte del Chile Vamos, el oficialismo. Señalan que hay también algunas acciones negativas de parte del partido del presidente Boric. También señalan que es importante cerrar de una vez por todas este acuerdo para poder evitar todo lo que es esta situación burocrática que se ha alargado de forma injustificada, señalan, por parte de este acuerdo constituyente. Así lo señalan, por ejemplo, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, y el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. Que nosotros no hemos jugado por un órgano mixto,
que da tranquilidad, que da certezas y seguridades a todos y cada uno de los chilenos. Hablar de guarismo tiene mucho olor a cálculo, a que se están haciendo las últimas aproximaciones a lo que conviene más a cada sector y eso se aleja de la realidad. La noticia de último minuto, aquí y ahora. Interrumpimos el despacho de Rafaela y noticia de carácter internacional del momento. Nos cuenta Óscar Cáceres. Óscar, buenas tardes. Acaba de terminar una declaración del presidente de Perú, Pedro Castillo, que en esta tarde iba a enfrentar una tercera moción de vacancia del cargo, es decir, el Congreso debía votar la renuncia de Pedro Castillo. Ha comunicado hace instantes el mandatario peruano la suspensión de las garantías constitucionales. Ha declarado estado de excepción a partir de las 7 de la tarde, horario de Perú, y además ha declarado la disolución del Congreso Nacional Peruano a partir de este momento. Esta es una situación que analistas en Perú están declarando como un verdadero golpe de Estado. Ha anunciado Pedro Castillo la inhabilidad del Congreso Nacional para votar la moción de vacancia que se iba a votar a partir de esta tarde, donde se pedía la renuncia al cargo. Ha señalado además que va a establecer estado de excepción constitucional en toda la República del Perú, suspendiendo garantías constitucionales, una información que está en absoluto desarrollo. La declaración de Pedro Castillo ha terminado hace pocos instantes y ha dicho que ha tomado la decisión de establecer, escuchen bien, un gobierno de excepción constitucional. Esta es la declaración que ha hecho el presidente del Perú, Pedro Castillo, quien ha tomado la decisión cuando en las próximas horas el Congreso Nacional Peruano debía votar una moción de vacancia en su contra. Hay declaraciones, reacciones, una situación que está generando la alerta a nivel del Perú. Pedro Castillo, que hace una semana estaba con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, ha declarado la disolución del Congreso Nacional, ha declarado además que va a partir de las 7 de la tarde declarar un estado de excepción constitucional para toda la República del Perú y además ha dicho que a partir de ahora establece un gobierno de excepción constitucional. La noticia internacional del momento que viene llegando desde Lima, cuando hace pocos instantes ha terminado una declaración que ha hecho de manera sorpresiva el presidente Pedro Castillo, poniendo en vilo la institucionalidad democrática de la República Peruana. Óscar Cáceres, aquí y ahora. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. Luego de esa noticia de carácter internacional, retomamos la revisión de las noticias de nuestro país. Distintos senadores llamaron a revisar el método para elegir un nuevo fiscal nacional, apuntaron a opacidad en el proceso e instalaron a perfeccionarlo, informa Mariana Caroca. Con la nueva quina para fiscal nacional, que quedó conformada por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, el fiscal nacional Juan Agustín Meléndez, el abogado penalista Ángel Valencia, la abogada y directora de la Unidad Especializada Anticorrupción, Marta Herrera, y el fiscal regional de Aysén Carlos Palma, el presidente Gabriel Boric deberá elegir a uno de los 5 candidatos. La persona designada por el mandatario necesitará la ratificación del Senado con un quórum de 2/3, lo equivalente a 33 votos. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Ana Lilia Uriarte, señaló que harán todo lo que sea necesario para que el nombre elegido por el gobierno esté en pleno conocimiento de los senadores. Haremos todos los esfuerzos del caso para que aquel nombre que propongamos esté en conocimiento de los senadores y senadoras y tomen una decisión que favorezca la estabilidad de una institución tan importante como es el Ministerio Público. Pero quiero insistir, hay senadores y senadoras que tienen preferencias en un sentido y otros que tienen preferencias en otro sentido. Por lo tanto, no es un terreno sencillo. Distintos parlamentarios llamaron a revisar el procedimiento para elegir a este nuevo fiscal nacional, apuntando también a esta falta de transparencia, a la opacidad y también instaron a perfeccionarlo. Uno de ellos, el senador de la DC, Iván Flores. Estos dedazos, la verdad, que no solamente no se ven bien, sino que pueden prestarse para otras cosas y mejor, entonces, hacer las cosas bien. ¿Cuál es la plantilla que tienen para hacer la evaluación? ¿Cuáles son los criterios que el Estado de Chile define para elegir a sus más altas autoridades? No los criterios de las personas, sean relevantes como son los ministros de la Corte Suprema, por cierto. Yo hablo del procedimiento, que sea estándar, que sea conocido, que sea universal, que sea discutido previamente. ¿Cuáles van a ser aquellos estándares?
Una vez que el presidente elija un nuevo nombre, se va a citar una sesión de la Comisión de Constitución del Senado para que el nuevo candidato presente sus propuestas y la comisión respectiva elabore un informe. La sala, según lo que se tiene contemplado, estaría votando la próxima semana. Mariana Caroca, Aquí y Ahora. Aquí y ahora, te informamos todo. Con esta noticia nos despedimos. Gracias por acompañarnos a través de las 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación que se unen desde Arica y hasta Punta Arenas para llevar hasta ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Gracias por acompañarnos también a través del 15.2 y el 15.3 de la televisión digital en Santiago y el 38.2 en Punta Arenas, además del 670 de BTR. Recuerde que todos los contenidos están disponibles en el @veritascapitur y en aquiyahora.cl. Nos reencontramos más adelante. Que tenga muy buenas tardes. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.